Jaime Gaya. Me voy ahora mismo con él porque nos acompaña en esta pantalla que tenemos aquí detrás. Es el jefe de aduanas en Galicia. Lleva muchos años, pero muchos, viendo cómo se mueven y cómo trabajan los narcotraficantes gallegos. Jaime, buenas noches. Hola, Esther, buenas noches. Tú nos vas a contar cómo funcionan ahora mismo, porque en el capítulo que hemos visto hoy de Fariña hemos empezado a ver cómo se movían en aquellos incipientes años 70 u 80, pero ahora mismo funcionan de una forma distinta. Sí, bueno, el panorama actual no es el que había en los años 80-90. Nosotros desde aduanas, desde la agencia tributaria, siempre decimos que en Galicia sigue habiendo un problema de narcotráfico, pero que no es el panorama que tuvimos en los años 80-90 y en la primera década del siglo XXI, ¿no? Ahora mismo sigue habiendo grupos narcotraficantes. La vía principal de entrada en Europa hoy día pensamos que ya no es Galicia, de la cocaína. Bueno, hay otros métodos de introducción y bueno, seguimos trabajando, pero el panorama no es el que había. ¿Cuál es la ruta exacta que hay ahora mismo de entrada de la droga en España? Bien, a ver, España, bueno, sigue existiendo narcotráfico por vía marítima, que es un poco lo tradicional y lo típico de aquellos años, que consistiría básicamente pues que un buque denominado, pues un buque normalmente el nodriza, el que lleva la cocaína, la sustancia estupefaciente desde las costas, sale desde las costas del Caribe, Venezuela, Colombia, y en un punto de encuentro concertado previamente, en el medio del Atlántico, cerca de las Azores, cerca de las Canarias, se encuentra con otro barco normalmente pesquero gallego que ha salido desde Galicia y que en ese momento, en el punto de encuentro en medio del Atlántico, efectúan el intercambio de la cocaína. En aguas internacionales siempre, ¿no? Siempre en aguas internacionales, efectivamente. En un segundo momento, que ya vemos aquí las imágenes, ¿qué pasaría? Pues ese barco ya pesquero gallego con la cocaína en su interior se acerca hacia el este, cerca de las Islas Canarias, y en ese momento pues una planeadora saldría desde Galicia a toda velocidad, pues realizando el trayecto en pues, no más de 12-14 horas, y ahí ya se encuentra con ese pesquero gallego y transfieren la carga, la cocaína, y luego ya posteriormente pues la planeadora vuelve a Galicia con la cocaína y a su vez el pesquero también retorna a Galicia ya sin cocaína, evidentemente. Las rutinas han cambiado, ya no son las mismas de antes. ¿Cuáles son ahora? ¿Cómo se mueven los narcos de hoy? El panorama actual, fundamentalmente para la introducción de cocaína en Europa, procedente de Sudamérica, es el contenedor hoy día. Estamos hablando de que, pues, por ejemplo, a finales de diciembre, en el puerto de Amberes, en Bélgica, en un solo día decomisaron 9 toneladas de cocaína. También en Amberes, en septiembre del año 2017, en un solo día, 4 toneladas de cocaína. ¿Qué pasa? Que hoy día los narcotraficantes, sin haber abandonado totalmente la vía marítima, parece que optan más por la vía del contenedor. También en Algeciras este año tuvimos un decomiso por aduanas de 6 toneladas de cocaína en un contenedor. Quiero que veamos estas imágenes. Mira, ya las estamos teniendo en pantalla ahora mismo. Explícanos, ¿qué es lo que estamos viendo? Sí, esto es un método nuevo también de introducción de cocaína que está pues, empezando a ser cada vez más pujante. Se le denomina el método del drop-off, el método de dejar caer, digámoslo así, y consiste en que en un buque mercante, como es esta imagen que vemos grabada en Brasil, pues una pequeña... ¿Eso es un fardo de cocaína lo que acabamos de ver caer? No es, está subiendo el fardo de cocaína. Esta es una pequeña lancha que se acerca a un buque mercante y en un punto de encuentro concertado y suben la carga, los fardos con cocaína a bordo del mercante. Ese mercante luego se dirige a Europa y ya sería la segunda parte de la operación. Explícame otra vez la imagen, porque se ve un poquito borrosa, es una imagen lejana. Sí, no se ve muy bien, pero bueno, mira, es un mercante cerca de las costas. Un buque mercante portacontenedores con una ruta frecuente entre América y Europa, que en un punto de encuentro de la costa sudamericana pues se le acerca una pequeña lanchita, es esta lanchita que vemos, ¿sí? Y se pone por popa del mercante y lanzan un cabo y suben, atan unos fardos de cocaína y lo suben al mercante. Un buque mercante que puede estar transportando cualquier otra mercancía, de lo que sea, ¿no? Decenas y centenas de contenedores. Suben la carga para arriba, para la popa del mercante. Ahí está. Es la forma en la que se lleva a cabo hoy. Esta es una primera fase de la operación. Luego tendríamos una segunda fase que corresponde ya a estas imágenes. ¿Sí? ¿Qué vemos en estas imágenes? Este es otro mercante, pues la popa de un mercante, en que vemos en un contenedor ubicado en la popa del mismo, hay unos miembros de la tripulación que vemos que están borrosamente operando sobre el contenedor. ¿Qué hacen? Esas bolsas las han escondido en un contenedor convenientemente ubicado y las retiran cuando se están acercando ya a las costas de Europa y lo dejan preparado en la popa del mercante, y ya vendría la fase final, que consiste en que un pequeño pesquerito, una lancha, se acerca desde una costa europea a una distancia razonable y estos miembros de la organización en el buque mercante lanzan
las bolsas, los fardos con la cocaína, de ahí el nombre de drop-off, con una boya para que no se hundan y una baliza que emite en una frecuencia de radio fijada de antemano. Para vosotros, Jaime, lo más difícil de todo es poder demostrar, digamos, el origen de este tipo de operaciones, el origen del dinero que generan estas operaciones. ¿Cómo demostráis que el dinero que ellos ganan es ilícito? Vamos a ver, aquí nosotros en la agencia tributaria, en aduanas, frente a la lucha contra la introducción de cocaína por vía marítima, etcétera, tenemos también la parte del blanqueo de capitales. En el blanqueo de capitales, parte de la base de una persona con antecedentes o con vínculos con una actividad delictiva, le hacemos un minucioso análisis de todo su patrimonio, de él y de sus círculos cercanos, buscando no solo la punta del iceberg, que son estos coches y estos pazos y estas viviendas suntuarias establecidas en Galicia, sino ya lo que nos estamos dando cuenta es que todas estas organizaciones criminales tienen cuantiosísimas fortunas en el extranjero, ubicadas en paraísos fiscales, y esas fortunas, lamentablemente, aún solo hemos descubierto una pequeña cantidad. Esto explica pues, que todos estos grupos de narcotraficantes, pues podemos decir, sigan asumiendo unos pagos de abogados, etcétera, muy cuantiosos, cuando en teoría no se les conoce medio de vida o fortuna en nuestro territorio. A pesar de que ellos aseguran en algunos casos que viven a base de pensiones, bueno, más o menos modestas, podríamos decir, tienen vidas lujosísimas. Vamos a verlo, si te parece, en este vídeo. Ría de Arousa, en Pontevedra, es una de las comarcas más deprimidas de Galicia, con más de un 23% de paro. Pero en las calles apenas se nota la crisis. Aquí hay dinero y se ve, sobre todo en las casas. Desde el aire algunas destacan sobre las demás. Son edificaciones de varias alturas y se asientan sobre grandes parcelas de terreno. Solo en la Ría de Arousa la agencia tributaria tiene fichadas unas 400 viviendas. Sospechan que son fruto de los beneficios del narcotráfico. De hecho, muchas mansiones de la ría llaman la atención por sus grandes muros, volardos y por sus cámaras de videovigilancia. Algunas pertenecieron a los grandes capos del narcotráfico en Galicia. Y de todas estas mansiones de la droga, esta es la más conocida, el Pazo Bayón, adquirido por Laureano Ubiña en 1987 por 275 millones de pesetas. Quería convertirlo en el centro de su imperio, todo un símbolo que acabó expropiado y finalmente vendido por 15 millones de euros. Hoy este pequeño castillo, con sus casi 300 hectáreas de viñedos, es una bodega de Albariño. Parte de los beneficios que sacó el Estado fueron a parar a la lucha contra la droga. Pero la gran mayoría de las posesiones de los narcos sigue en manos de sus familias o de testaferros. También hay muchas propiedades retenidas por la justicia, que se deterioran con los años esperando una sentencia definitiva, como esta casa, también propiedad de Ubiña y que nunca llegó a habitar. Se cree que casi la mitad del dinero negro que circula en España lo hace en Galicia.